Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero Jan, lo que yo le quiero preguntar es, nuevamente nos van a marear con el tema económico y el tema político, el tema delictuoso, nuevamente va a quedar para segundo tema. Ya verá usted que se han comprometido las diferentes bancadas, incluso de oposición, a hacerle juego a eso. El presidente Moreno creo que ha dicho una de las frases que quedará para la historia, la nueva historia democrática del Ecuador. Le está diciendo mentiroso a su antecesor de su propio partido y una de las figuras más poderosas en la política ecuatoriana de toda la historia. Le está diciendo que no dejó la mesa servida. Eso quiere decir que todo lo que nos pintaba como lo bien que estábamos en el campo económico era falso. Lo que se advirtió en varias instancias, en organizaciones de la sociedad civil, trabajadores, los gremios, las cámaras, ¿no? Todo eso es verdad. Entonces, lo que sucedió ayer no es que se acabó, como dice el presidente Lenín Moreno. Todo lo contrario, acaba de empezar. El crack acaba de empezar, porque lo que se viene, ¿no? El hecho de que el señor Glass esté en las dos despedidas de Rafael Correa, el hecho de que el señor Glass no haya logrado que el presidente Moreno mencione siquiera alguna vez el plan de gobierno de las 12 revoluciones de Alianza País, el hecho de que adentro estén absolutamente partidos y queriendo defender de que existieron libertades desde el 2007, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Entonces no es que acabó, empezó, y está en dos líneas, la línea de la corrupción y la línea política. En la línea de corrupción, por supuesto que el tema más grave, ¿no?, es todas las acusaciones que tiene el vicepresidente Jorge Glass. Hay la oportunidad del juicio político, creo, de lo que se ha analizado esta demanda, que la tengo incluso acá, pues es un intento fallido, lamentable, del bloque de Creo, porque la Constitución es muy clara al decir que cuando se le tiene que buscar el juicio político a la autoridad, al vicepresidente o presidente, tiene que existir pruebas de delitos. Eso no quiere decir que existan o no casos penales, ¿no? En ninguna parte se habla de responsabilidad política. Se averiguó de dónde salió esto de la responsabilidad política. Esto salió en campaña a inicios de año desde el señor Guillermo Lasso. Entonces es de nuevo un argumento de campaña esto. Yo creo que, y además hay otra cosa, o sea, dentro del bloque hay asambleístas que intentaron detener esta demanda, pero lamentablemente actuaron en bloque. Eso es lo que nos supieron decir. ¿Qué creo que sería lo pertinente? ¿A cuál bancada se refiere? A Creo. Creo. Sí. Qué extraños son, ¿no? Por eso es que parece, da la impresión como lo que usted dice, parece que están jugando, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aquí está el señor Luis Fernando, que es uno de los más respetables, pues, asambleístas de gran experiencia, el señor Rousseff. Lo mejor, hay que dignificar la política. Así estamos viendo los ciudadanos también y las personas que estamos viendo todos los días qué es lo que pasa. Hay que dignificar. Es decir, si el mismo presidente Lenín trata, ¿no?, de distanciarse de un mentiroso como lo trata el día de ayer, ¿no?, de que dijo una cosa frente a todos los medios, frente a su bancada, frente al país, y no es así, ¿no?, pues también del otro lado hay que darle un poco de dignidad a la política. Lo mejor, creo yo, bueno, ahí le dejo la idea, es que se retire esta demanda. Retiren la demanda contra el vicepresidente y con la nueva oportunidad de que hay la confesión de Rivera, ¿no?, que alguien se acerque a él también, a sus abogados, del tío del señor Glass. Está el caso Caminosca, ¿no?, uh-huh, que eso se aumente. Es decir, que se encuentre la prueba del delito, porque fundamentalmente, es decir, si todas estas personas que están firmando aquí se unen, sus asesores y todo, o sea, imagínese la cantidad de ojos sobre los casos, ¿no? Yo creo que sí van a poder pero hacer. El señor fiscal nos ofrece o nos hace imaginar una película rosa, dice. Bueno, hay mucho de lo que se dice sobre el señor Vaca, ¿no es cierto?
pero el señor es un aliado del correísmo y eso pues tiene un fin que predecible. ya trabaja con Moreno, dicen otras vocerías. No, es predecible lo que va a pasar en la Fiscalía, es predecible lo que va a pasar también en la Contraloría. Usted hablaba, bueno, ¿y ahora qué están haciendo? Bueno, hay algunos auditores que están llegando a los ministerios, adentro de algunos servidores públicos están temiendo de la cacería de brujas de la nueva Contraloría, ¿no? Y eso lo publicamos en Criterios de este mes, ¿no? O sea, están muy nerviosos porque están pasando denuncias internas, ¿no? Los nuevos ministros, y están llegando los auditores de la Contraloría a revisar todos los contratos. Entonces, especialmente de comunicación, especialmente en el área de comunicación relacionada con los artistas de la propaganda, los que ya no están, y uno de los más resentidos. Entonces, precisamente por esta disputa entre los líderes del país. Pero ya no podemos jugar. En promoción y en artistas creo que se gastaron dinerales. Precisamente. Entonces ya no podemos caer en el juego del populismo. Es decir, hay el populismo grotesco, como por ejemplo consultorías, señor asambleísta, en consultorías, tome en cuenta bien esto. ¿Por qué no le pide a Contraloría, nos da ese gusto, de que le dé un resumen de las consultorías que ellos han logrado rescatar como testimonios contractuales que deben existir en sus archivos? No, ahora, el tema es que todo eso puede desaparecer. Allí, ¿qué le correspondería hacer al Parlamento después de que termine Jean? Sí, solamente lo último. Claro que sí. Sí, ya el país no puede estar manejado con una línea populista, sea de los populistas intelectuales como Correa, que causan decepción, ¿no? Porque hay un montón de decepcionados incluso dentro de su propio partido, o grotescos como Maduro, ¿no? que son unos burdos grotescos y que demuestran el otro lado del ser humano también, ¿no? O sea, la maldad y la ambición. Entonces, pues sí vale la pena, al menos en esto, pues una discusión con algunas personas, que se retire la demanda, se incluyan más, ¿no? Casos muy puntuales y que empiece a librarse precisamente una guerra, una batalla, no una cirugía, una guerra durísima contra los corruptos, porque hay una oportunidad. Lo que está pasando con el presidente Lenín Moreno puede resultar una buena oportunidad como para que el país salga adelante. La caída o que el presidente Moreno pues pierda en la política también es la pérdida del país. Así es. Doctor Lucero, finalmente, ¿qué consigna nos proponemos practicar entre todos, no? Mire, yo quiero referirme al caso Caminosca, al revés de lo que seguramente se está pensando en algunos sectores. Pienso que ese asunto debe ser introducido en la interpelación, en el juicio político que se le sigue al vicepresidente de la República, precisamente porque el caso no está cerrado ni en el Consejo Administrativo de la Legislatura. Con su permiso, doctor Lucero, su directora de partido, la presidenta ejecutiva de Izquierda Democrática, la asambleísta Andrade de Morales, le fue a decir al presidente Moreno una cosa que me pareció ciertamente de justicia y pragmática. Declárele en vacaciones al señor vicepresidente para que se defienda afuera, no en la posición que este momento se encuentra. Remátenos su punto de vista con esa petición, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Mire, le estaba diciendo que precisamente el CAL ha dejado la puerta abierta para que se aclare o se amplíe la demanda que, según la mayoría del CAL, está incompleta. Es decir, no hay en este momento pues inconveniente alguno para que pueda el interpelante, creo que es el legislador Gómez, introducir el caso Caminosca, más aún cuando últimamente la Comisión Cívica de Control de la Corrupción pues ha manifestado en un documento
escrito que él tendría en ese caso, me refiero al vicepresidente Glass, responsabilidad más directa quizá que en los otros casos que ya se han denunciado. Segundo, no debemos olvidarnos de que se trata de un juicio político, no se trata de un juicio penal, y que el juicio político puede determinar que haya también responsabilidad penal adicionalmente. Entonces no hay que confundir las dos cosas. Ciertamente que la Constitución, ese mamotreto que hicieron en Montecristi, más bien confunde. Yo combatí esa nueva Constitución desde el primer día, porque es un monumento a la improvisación, es un monumento a la concentración del poder, que es lo que estamos viendo pues ahora, ¿no? Y nos engañaron, pues, ¿no? Porque la mayoría de la gente que fue a Montecristi no sabía cómo hay que hacer una Constitución, porque en este país se cree que hacer una ley, hacer una Constitución, es un asunto pues de es una partitura que vino desde el Brasil con apoyo cubano y eso se en primer lugar, yo creo estrenó que en América Latina. En segundo lugar, yo creo que está sobre todo el bloque de legisladores de Alianza País en una gravísima encrucijada, y los de Alianza País. O deciden definitivamente, como así lo dijeron algunos de ellos, profundizar la fiscalización, que no la han hecho durante 10 años, ¿no? O deciden que caiga quien caiga, dijeron, ¿no? O ahora pues vuelven a las prácticas anteriores, es decir, otra vez a tapar los hechos de corrupción y a que reine la impunidad. Eso no lo va a soportar el pueblo ecuatoriano. Como decía Patricio, prácticamente pues el vicepresidente Glass está censurado ante la opinión pública. Él ya ha perdido la batalla. Ahora lo que ha propuesto pues la señora Vilma Andrade, presidenta nacional de la Izquierda Democrática, pues es el criterio de ella, ¿no? Pero claro, ahí lo pone en otra grave encrucijada, en cambio, al presidente Moreno. Porque el presidente Moreno no puede pues mandarlo a su casa al vicepresidente de la República. Él ha dicho que hay que respetar la ley, hay que respetar la Constitución, y precisamente eso es lo que menos se ha hecho en la época del correato, del correísmo, ¿no? Entonces, lo que sí cabría es hacer una exhortación, como también sugería Patricio, una exhortación al vicepresidente de la República, a Jorge Glass, que en aras pues, de la conveniencia del país y de la propia dignidad y decencia política de él, dé un paso al costado voluntariamente y diga: señores, aquí está pues el campo abierto para que ustedes investiguen mi desempeño como vicepresidente de la República y mi vida. Yo doy un paso a un costado, pido licencia para que haya la suficiente libertad y para que ese sería el paso adecuado, ¿no? Entonces, y quiero referirme simplemente al asunto económico en honor del tiempo. Los economistas que han seguido el proceso del endeudamiento del gobierno correísta, con los cuales me he reunido varias veces, me han aseverado que la deuda del gobierno, de lo que ellos han podido descubrir hasta ahora, porque nadie sabe a ciencia exacta cuál es el monto de la deuda, porque esconden los documentos. Especialmente de China. Entonces, se me ha dicho ellos, se me ha aseverado que está por encima de los 60,000 millones de dólares. Sí. Bueno, ¿qué han hecho con tanta plata? 60,000 millones de dólares más la bonanza petrolera. Pues alguien se ha robado casi la mitad de ese dinero. Esa es la tragedia del Ecuador y tenemos que decirle con mucho énfasis que nos sentimos perjudicados como país por ese despilfarro la pregunta del gobierno final correísta. Para Luis Fernando Torres, respetable voz cameral, y para el exministro, que igualmente merece todo mi respeto por sus actuaciones, indistintamente de algún tiempo que le he hecho un seguimiento, su coherencia y su talento, su buena fe. Me estoy refiriendo a Zuquilanda, doctor Torres. Esto está en manos de la justicia, está en manos del Congreso, está en manos de la propia Alianza País. Cuando vemos una especie de esquela que se ha dignado enviar la paisana Gabriela Rivadeneira, mi paisana, somos otavaleños, en donde les dice a la militancia: respiramos libertades de este proyecto político que recuperó la patria en el 2007 junto a nuestro pueblo. Tengamos claro que perderemos todo lo ganado
si nos entregamos a los intereses de las oligarquías que sumieron a este país en la miseria. Construyamos movimiento, exijamos coherencia con el proyecto político vencedor en las urnas y que le han devuelto la dignidad a millones de ecuatorianos. Esta más o menos va a ser la partitura de comportamiento, o por lo menos lo que se va a insertar en la conciencia de la militancia del partido que gobernó este país. Muchísimas gracias. Le he pedido a Patricio que me ceda el uso de la palabra porque yo tengo que retirarme a las 8:30, tengo una reunión en la Asamblea. Quiero comenzar agradeciéndole al doctor Cano por sus expresiones hacia mi persona. Igualmente yo reconozco en él a un periodista de investigación, y lo que ha mencionado me parece también sumamente útil para entender la lógica del juicio político. Es verdad lo que dice el doctor Cano en el sentido de que algunos dentro de la oposición recomendamos que no se presentara tan pronto el pedido, que se esperaran unos días más hasta poder contar con alguna información adicional. Igualmente, en el pedido, en la parte final, se deja sumamente aclarado que el texto fue elaborado por los representantes de la bancada a la que mencionó el doctor Cano, y otros nos sumamos para aportar con nuestra firma a fin de que pueda tramitarse el pedido. Lo que dice el doctor Cano también es cierto. La argumentación es compleja, la vinculación del vicepresidente con los delitos por los que se ha sancionado a algunos involucrados en Petroecuador como Bravo y Capaya es una operación jurídica compleja porque hay que explicar ese nexo. Yo he tratado de explicarlo a través del concepto de la coautoría funcional, pero el vicepresidente tiene en su defensa el decir que él, en esos casos, no ha metido las manos en el lodo porque no hay prueba alguna de que lo haya hecho. ¿Y usted qué cree? Mire, el deber que tenía de control y supervisión le obligaba efectivamente a tener un control especial sobre lo que se hacía en el área petrolera después del decreto ejecutivo en virtud del cual se le declararon o se le encargaron funciones complejas por parte del expresidente. Ahora bien, ese juicio vamos a ver si puede avanzar después del día lunes. Yo todavía tengo un poco de optimismo porque está de por medio la opinión pública a la que se refería Patricio, una opinión pública ávida de que se tramite este tema y de que responda el vicepresidente, pero todo puede en definitiva ocurrir. Se puede encontrar en el CAL por parte de la mayoría el pretexto para decir que efectivamente no está completa, que falta el argumento, que faltan las pruebas, que el anuncio no es claro y logran inadmitir y archivar. Bueno, pero ese es un capítulo que lo cerraremos el día lunes. Por lo demás… Pero ¿cuáles son sus planes estratégicos, si nos podría comentar? Hacer lo que hice el día lunes con el asambleísta Donoso para evitar que fuera inadmitido ese mismo día. ¿Se lo debió a usted, entonces? No, y al arquitecto Donoso, los dos somos los representantes de la oposición en el CAL. Sí. Entonces hicimos lo que nos correspondió, sabiendo que somos 2 frente a 5, para que de alguna manera la resolución no tuviera otra connotación. Sí, la asambleísta Buendía vale por 3, o sea, serían 8. Bueno, ella tiene una especial convicción con la Revolución Ciudadana. En cuanto a lo que usted se refería, Gonzalo, ese mensaje de la expresidenta de la Asamblea, ahora directora nacional de Alianza País, es un mensaje claro, yo creo que oportuno, para aquellos militantes que esperan que sigan siendo militantes, convencidos al borde del fanatismo. Eso es lo que se tiene que hacer cuando alguien quiere conservar a las huestes debidamente alineadas después de que ha partido el líder. Entonces a mí no me llama la atención, más bien veo natural, lógico y oportuno que haya hecho lo que ha hecho, porque ese mensaje no está dirigido a nosotros, está dirigido a los militantes para decirles, señores, aquí seguimos y respirando la libertad. ¿Es texto de Correa tal vez? No, yo creo que es suficientemente capaz la expresidenta de la Asamblea y es para presidente dirigir del partido. dirigir. Porque mire usted, ¿en qué problemas se encuentran aquellos que, digamos, están gobernando todos los espacios? En que se fue el gran referente. Es que el expresidente Correa, si algún mérito tuvo, fue haber estado dirigiendo todo. Entonces ahora sí les hace falta.
muchas veces era hasta gobernador de provincia, porque iba a la provincia y dirigía los temas. Entonces les falta, hay un vacío, y cuando ese vacío se produce viene la desorientación. El presidente Moreno está haciendo lo correcto. Él está desbordando a la militancia para entenderse con la ciudadanía. Y eso, de alguna manera, le debilita con la militancia. Bien leído lo Pero suyo. por supuesto, es que el presidente Moreno, si quiere trascender, si quiere sostenerse, tiene que desbordar al ejército de la lista 35. Y esto tiene ya un efecto. Su popularidad ha pasado del 52% a cerca del 70%. La gente le valora bien. Hay desencanto entre los suyos porque dicen no se comporta como se comportaba el ex, dándonos todo y pensando solo en nosotros y peleando por nosotros. Son formas de ver también la política en esta coyuntura. Pero hay otras personas como la presidenta, la expresidenta de la Asamblea, la licenciada Rivadeneira, que por su función tiene que mirar en cambio al ejército y tiene que estar cuidando uno a uno. Y allí se van a producir los choques, porque unos verán solamente el partido y otros, como el presidente Lenín Moreno, que hace bien las cosas, está mirando mucho más allá. Muchas Así gracias. Que estemos atentos pues a este desenlace. Desde Muchas luego. gracias. Elemental, ¿no, compañeros? Patricio Zuquilanda tiene la palabra final. Gracias, ¿Cómo Gonzalo. ve usted la suerte que corra este juicio político y esta circunstancia de investigar con mayor hasta destreza, diría yo, a esta administración? Porque Mira, de lo contrario la impunidad nuevamente se fijará en las páginas que ha escrito esta parte de la historia nacional. Gonzalo, si no se hace eso, lo que usted acaba de decir, si no se investiga con nitidez, simplemente vamos a proseguir en la pérdida de confianza de la ciudadanía con sus gobiernos. El principal problema que tienen los ecuatorianos es que no confían en su gobierno, así como tampoco la comunidad internacional confiaba en el gobierno del presidente Correa. Esa es la consecuencia por la cual las inversiones y el crecimiento del comercio y todo estaba desbarajustado y desorganizado, ¿verdad? Entonces, el principal objetivo respecto de esto es restituir la confianza. En segundo lugar, hay que observar una cosa que es muy importante, el mal uso de ciertos conceptos, el caso de la soberanía y la famosa dignidad que usted menciona en esa nota de la señora Rivadeneira, cuando ella dice, logramos restituir la dignidad de los ecuatorianos. Perdón, yo nunca perdí la dignidad de ecuatoriano, y yo creo que todos los ecuatorianos hemos mantenido dignidad plena. La dignidad es, ¿qué es? Es el respeto a los demás y respeto a uno mismo. Los ecuatorianos nunca perdimos la dignidad, por lo tanto no le debemos al gobierno anterior la restitución de nuestra dignidad. En ese sentido, a mí me parece que la mejor respuesta que ha dado respecto de esta materia el presidente actual Moreno es una cosa importante. Por ejemplo, la estructuración del Consejo Consultivo comienza bien, para hablar del tema económico que usted mencionaba con el doctor Lucero. Vea, vamos haciendo solamente 3 cifras en historia, 3 cifras que quiero dar. El mayor crecimiento en la economía nacional se produce con el presidente Rodríguez Lara, 12% de la economía. Ministro de Finanzas, Jaime Moncayo García, ¿verdad? Okay. Así fue. Segundo, el segundo mayor crecimiento de la historia en el Ecuador se produce con Lucio Gutiérrez, ¿no? Ministro de Finanzas, Mauricio Pozo y todo el equipo de gobierno que teníamos ahí, ¿verdad? Y la tercera cifra que es importante es menos 1% con el economista honoris causa, el señor Correa. Menos 1%, con el mayor ingreso que el Ecuador ha tenido en toda su historia. Entonces, ahí estamos viendo pues, que Lucero, el doctor Lucero, tiene toda la razón de que nos podemos ufanar. Ahora, el señor Moreno, ¿qué hace? La primera medida que me parece a mí bien importante es crea inmediatamente el Consejo Consultivo con el sector productivo y exportador, ¿verdad? Y coloca unos ministros que nos parecen interesantes en el panorama este. Y hay que seguirle. Yo le pido con el mayor respeto al señor Cano que le siga la vida profesional de estas gentes. El ministro Ledesma de Trabajo,
no le huye a la posibilidad de establecer, de reestructurar el trabajo por horas. La gente está desesperada por Así eso. es. Mire, y discute y pone, y es un profesional de primera línea. Y a mí Sí, me sí, parece sí. interesantísimo eso. Y porque tiene ñeque, tiene energía. tenemos 4 millones de ecuatorianos sin trabajo. Segundo, el ministro de Comercio Exterior dice, vamos a los acuerdos comerciales, vamos a hablar con la... No es solo bueno para el tenis. Vamos a hablar con Estados Unidos, vamos a hablar con todo el mundo, puertas abiertas al comercio, bajar los aranceles, bajar los impuestos, ¿no? La señora Eva García, otra señora muy importante, que está estimulando a los productores Buen a gabinete. través de la eliminación de impuestos y los famosos aranceles. Y luego después un ministro que es bien importante también me parece a mí, que es este ministro de Turismo, un señor de León o León, algo así. De No, León. yo no le conozco a De él, León, sí. pero le he escuchado, ¿no? Y me parece también que tiene que abrir esta posibilidad a la industria del turismo, porque los ecuatorianos debemos sustituir Con la la era... ventaja de que el señor presidente Moreno le encanta el turismo. Excelente, la era petrolera la debemos sustituir por la era del turismo, ¿no? Ahí está, Costa Rica hizo eso, Costa Rica basa su ingreso en el turismo, es decir, y cuando estamos hablando de turismo no significa que las empresas, que los hoteles, no, significa que toda la sociedad ecuatoriana debe inmiscuirse en esa gran industria. Yo quiero decir eso. Segundo, vea, tenemos un grave problema, Gonzalo, y con esto termino. Hay que analizar en esta mesa, en su emisora tan popular y tan criteriosa, hay que analizar el tema del crédito. Le dejo un reto aquí, el crédito. Mire, los ecuatorianos estamos desesperados porque los emprendedores no pueden seguir adelante porque la banca nacional nos está cobrando entre el 21 a 27% de intereses. Por favor, ¿no? En dólares, eso en ningún país. Hice una investigación. En los 193 países que hay en las Naciones Unidas, Nadie. el único país que cobra semejante tasas de interés en dólares se llama Ecuador. Por eso es que yo decía, hay que permitir el ingreso de la banca internacional que cobra entre 2, 3 y 4% de interés, con lo cual nos libraríamos definitivamente del Banco de Fomento, de la corporación financiera. No le necesitaríamos. Hay que comenzar a competir con eso. El crédito está desbaratando. En este momento no hay los acuerdos comerciales, eliminar los impuestos, los aranceles a las empresas que se vienen a instalar, ¿no? Y hay que darle un tratamiento especial inmediato, con estímulos inmediatos, anulando todo el peso tributario a los agricultores, ganaderos y pescadores. Esa es la matriz productiva nuestra. No, vamos, a mí que no me venga el señor Glass, que yo le dije el otro día, le digo, mira, ¿cómo es posible que se esté pensando en la instalación de una gran productora de aluminio y acería aquí? Por favor, nosotros somos buenos para la agricultura, la pesquería, somos buenos para la artesanía, para la industria, para el turismo. Entonces, ahí es donde metemos la energía para recuperar la economía a través de un plan nacional de desarrollo Las regional. exportaciones. Que genere ¿qué? Que genere riqueza. Agropecuarias, que, ¿no? que genere riqueza y que genere empleo o trabajo. Sí. Porque una cosa, yo recuerdo, y con esto liquidado en menos de medio minuto, a mi amigo Vicente Wong, íntimo amigo mío, un día le pregunté, le digo, Vicente, ¿cómo te va? Nos encontramos. Y él me dice, más o menos. Entonces yo le digo, mi viejo, pero si a ti te va más o menos, ¿cómo nos estará yendo a todos los demás? ¿No? Entonces, hay que ser orgullosos de que la sociedad ecuatoriana debe tener riqueza, debe avanzar hacia la riqueza. Y la riqueza no solamente es la monetaria, es la riqueza espiritual, de la honestidad, de la cultura, del deporte, hasta de la religión. Hay que ser ricos en todos los sistemas. No hay que huirle a los ricos, hay que ser como los ricos, con enorme pureza y con enorme honestidad. Doctor Zuquilanda, siempre admiré su sentido común y su patriotismo, naturalmente. Muchas gracias.